Estamos temerosos de las cosas. Es el otro consolador, es como Jesús, tranquilo. Un poco de mi historia y termino. Yo nací de nuevo cuando tenía 17 años a través de Juventud para Cristo en el colegio, en el high school. Y entré en una iglesia que era sesionista. ¿Me explico? ¿Qué es sesionista? Los que han estudiado teología. Es que los dones espectaculares, los milagros, lenguas, profecía, esas cosas, terminó con los apóstoles. Y eso me enseñaron. Así me enseñaron. Y las experiencias emocionales, yo pensaba, yo prefiero una fe muy racional, ¿sí? Caminar con Cristo, pero bajo el control mío, bajo mis criterios, no los dones más llamativos, o el poder como sanidades, profecías, lenguas, milagros, no encajaron en mi teología. Sesionista fui. No sé si uno fue así también, ¿no? Y luego, en el año 74, yo comencé a hacer sed, porque dije brevemente que la sed precede la llenura, ¿no? Dios pica la sed. Entonces busqué a Dios más y la sed de Dios, de más de Él, me llevó hasta una investigación de ver de nuevo el Nuevo Testamento. Y finalmente estuve con unas amigas ancianas, veteranas, mujeres, y ellos oraron conmigo y oraron por lo que llamaban ellas el bautismo del Espíritu Santo. Y lo que pasó es que era bastante gozo, ¿no? Muy evidente en mi vida. Por un par de días no pude dejar de experimentar ola de gozo de Dios. Y un día apareció otro don que estamos un poco incómodos en la alianza con este don, pero estuve a solas y comencé a hablar en lenguas, ¿no? No me voten de la iglesia por si acaso. Es uno de los dones, ¿no? Pero ¿saben qué? Para mí el don de lenguas no fue la evidencia. La evidencia es el mismo, ¿no? El cambio que Él realiza. El gozo en mi caso. Y entonces yo estuve en ese entonces en las asambleas de Dios. Y yo fui para una entrevista para ser ordenado, porque mi vida estaba desordenada, ¿no? Y fui para la entrevista al distrito de las asambleas de Dios en California. Y este hermano notó que en mis aplicaciones, mis solicitudes, que yo había puesto que el don de lenguas no era la evidencia. Dice, ¿qué hablamos? ¿Qué se trata de esto? ¿Cuál es tu creencia? Yo dije que para mí no es la evidencia. Hablo en lenguas, lo uso en mi tiempo devocional, pero yo nunca diría a un creyente, si no hablas en lenguas, no estás lleno del Espíritu Santo. A Dios le toca determinar cuál es el don, la manifestación, ¿no? Me dijo este hermano, me dio una palabra de profecía. Y dijo que tú eres alianza, ¿sí? Por eso nos separamos de los de alianza, ¿no? Entonces me acudí a la alianza. Y me sentí y me siento como en casa, ¿no? Entre aliancistas. Eso es parte de mi peregrinaje con el Espíritu Santo.
una historia más y termino. Año 87, como estuvimos orando por Brenda y, ¿cómo se llaman? Miguel y Karen. En 87 fuimos a Costa Rica para aprender español, aparentemente es lo que estoy hablando en este momento, ¿no? Ruth y yo fuimos a una escuela de idiotas. Y cada día salía de este instituto, esos grillitos, ¿no? Parando personas en la calle para decir, me llamo Frank, estoy aprendiendo español. Es todo lo que puedo decir. Y fue muy interesante, ¿no? Pero al final de este proceso de aprender un poco del idioma, ¿no? Tuve mi tiempo con Dios. Aleluya. Habíamos hecho solicitud al consulado de Ecuador para ser aprobados como misioneros para recibir la visa. Y siempre en este proceso, está en este proceso mi hija Camila con su esposo van a ir a Francia por una asignación de alianza por 2 años. Y la cosa con consulados es muy problemático, ¿no? Pero esperando, tuve mi lugar. Y yo llevo diario desde 86, ¿no? Ya estoy trabajando con unos 51 de diarios. Y yo recuerdo la cena, porque yo fui lleno del Espíritu Santo por primera vez en el 74, pero estuve a punto de recibir mi aprobación, visto bueno para ir a Ecuador, y Dios me llevó a este pasaje en Éxodo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, dice Moisés, no me saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, conmigo y con Ruth y con nuestra hija a Ecuador, yo puse mi diario y oré, Señor, vuelve a mi país. No quisiera perder tu tiempo. No quisiera perder el tiempo de los ecuatorianos. Yo necesito. Y Moisés está diciendo esto, Dios, voy a retirar mi presencia del pueblo por el pecado. Moisés dice que Señor, él ¿cómo es? Saca su barra y pone una línea en la arena. Si tú no vas conmigo, no me muevo ni un paso delante. No voy a moverme. Desesperación, sed, lleva a Moisés, muéstrame tu gloria. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Yo sabía que Dios iba a estar conmigo porque es omnipresente, pero yo necesitaba la presencia manifestada en mi vida, en mi familia, en mi ministerio. Señor, vuelve a mi país, si no vas a llenarme de nuevo. Y muchos jóvenes en el ministerio están más, lo que se trata de su vida es más adrenalina que unción. Es fundamental, mi mentor, Dr. Bobby Clinton, dice, es fundamental que el líder tenga la presencia poderosa de Dios sobre su vida y su ministerio. Yo les digo, hermanos, si vas a sobrevivir y triunfar
no en el sentido de grandezas, ¿no? Si vas a poder salir adelante, tú vas a necesitar volver a experiencias de llenuras del Espíritu Santo. Renovación, periódicamente. Yo he hecho un estudio, porque mi trabajo, soy doctor y yo enseño liderazgo, como Dios forma líderes durante toda la vida. Y hemos visto esa cosa en mi vida. Cada década he necesitado una renovación mayor en mi vida para sostenerme. También lo necesitas. Y no estés satisfecho con un ministerio rutinario, sino la evidente presencia del Señor. Vamos a orar.